originally was a kickboxer. Needs to do some kicking, otherwise he's out of here. And he's out of here now. La noche en que un campeón invicto destruyó a un guerrero tailandés en solo 3 rounds. ¿Qué pasaría si te dijera que una de las peleas más brutales y menos comentadas del boxeo moderno ocurrió en la misma noche que Félix Trinidad y Fernando Vargas se robaron todos los titulares? Mientras el mundo entero tenía los ojos puestos en la guerra de las 154 libras, en ese mismo Mandalay Bay de Las Vegas, bajo las luces de neón del desierto de Nevada, se desarrollaba una ejecución perfecta que la historia del boxeo casi olvida por completo. Aquella noche del 2 de diciembre del año 2000, un hombre con un récord inmaculado de 49 victorias, 0 derrotas y un empate, estaba a punto de demostrar por qué algunos lo consideraban el boxeador más perfecto que jamás había pisado un cuadrilátero. Pero lo que nadie sabía es que este combate escondía una verdad incómoda. Estaban poniendo a un ex campeón mundial que ya había fracasado 2 veces en su intento de conquistar una nueva división, directamente en el camino de una apisonadora mexicana que no conocía la palabra piedad. ¿Fue esto una pelea justa o un sacrificio televisado? Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir sobre Ricardo Finito López y su devastadora actuación contra Ratanapol Sorborapin va a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que significa la perfección en el boxeo. Y te advierto, el final de esta historia es tan brutal como inesperado. La historia comienza mucho antes de esa noche de diciembre en Las Vegas. Para entender la magnitud de lo que estaba por suceder, necesitas conocer a los 2 hombres que estaban a punto de enfrentarse en una batalla que duraría menos de 10 minutos, pero que quedaría grabada en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de presenciarla. Ricardo López había nacido en Cuernavaca, México, en 1966, y desde el momento en que decidió dedicarse profesionalmente al boxeo, nunca había probado el sabor amargo de la derrota, ni siquiera como amateur. Imagínate eso por un momento. Un hombre que literalmente no sabía lo que era perder. Su apodo Finito no era casualidad. Representaba la perfección refinada, la técnica depurada hasta el último detalle, la eficiencia llevada a su máxima expresión. Con 49 peleas profesionales en su récord y solamente un empate manchando esa perfección absoluta, López era considerado por muchos expertos como el mejor boxeador libra por libra del planeta. Pero aquí viene algo que pocos saben. Ese empate contra Rosendo, el Búfalo Álvarez, en marzo de 1998, fue la única vez en toda su carrera que alguien logró ponerlo en aprietos reales. Álvarez fue el único hombre que consiguió mandar a la lona a Ricardo López, un hecho que obsesionaba al mexicano y que vengó 8 meses después con una victoria por decisión dividida en una revancha épica. Del otro lado del mundo, en las provincias rurales de Tailandia, específicamente en Nakhon Ratchasima, un joven llamado Anucha Photong había tomado el nombre de Ring de Ratanapol Sorborapin, honrando al gimnasio que lo había formado. Este tailandés no era ningún improvisado ni un simple relleno para el récord de nadie. Vorapin había sido campeón mundial FIB de peso mini mosca desde 1992, cuando con apenas 18 años arrancó el título de las manos de Manny Melchor en un combate cerradísimo en Bangkok. Durante 5 años reinó en las 105 libras, defendiendo su corona una y otra vez contra retadores que caían ante su estilo aguerrido y su corazón de león. Había acumulado 21 victorias en peleas de campeonato mundial, un récord impresionante para cualquier boxeador. Pero entonces llegó diciembre de 1997 y Solani Petelo de Sudáfrica lo noqueó en el 5º round, arrebatándole el título que había defendido con tanto orgullo. Vorapin intentó reinventarse subiendo a las 108 libras, al peso mosca ligero, pero la historia fue cruel con él. En diciembre de 1998 perdió por decisión unánime contra Will Grigsby en su primer intento de conquistar el título FIB de mosca ligero. Ahora, 2 años después, le estaban dando una segunda oportunidad en esa división, pero esta vez el obstáculo era infinitamente más grande. Ricardo López, el hombre que muchos consideraban intocable. Lo que hacía esta pelea particularmente interesante, y algunos dirían cuestionable, era el contexto. López estaba claramente en la recta final de su carrera. A sus 34 años, había logrado todo lo que un boxeador podía soñar. Múltiples defensas mundiales, reconocimiento como uno de los mejores libra por libra, respeto universal de la comunidad del boxeo.
Los rumores de retiro habían comenzado a circular, y quienes conocían al Finito sabían que esta podría ser su penúltima o última pelea. ¿Por qué entonces enfrentarlo contra Vorapin, un peleador que ya había demostrado no poder competir al más alto nivel de las 108 libras? Algunos críticos susurraban que era una pelea diseñada para darle a López una victoria fácil camino al retiro, una especie de regalo de despedida. Otros argumentaban que Vorapin, con su experiencia y su historial como ex campeón mundial, representaba un desafío legítimo. La verdad, como siempre en el boxeo, era más complicada de lo que parecía en la superficie. La noche del 2 de diciembre de 2000, el Mandalay Bay Resort and Casino estaba completamente abarrotado. Pero seamos honestos, la gran mayoría de esa multitud de más de 12,000 personas no estaba allí por Ricardo López y Ratanapol Sor Vorapin. Estaban ahí para presenciar la guerra anunciada entre Félix Tito Trinidad y Fernando Vargas, dos monstruos invictos de 154 libras que iban a pelearse la unificación de los títulos WBA e FIB. Esa era la pelea que había vendido el pay-per-view, la que había generado los titulares, la que tenía a todo el mundo del boxeo en vilo. López y Vorapin eran parte del undercard, las peleas preliminares que calientan a la multitud antes del plato fuerte. Y ahí radica una de las grandes ironías de esta historia. Mientras Trinidad y Vargas protagonizarían una guerra salvaje y dramática, llena de knockdowns mutuos y controversia, que duraría 12 rounds completos, la verdadera exhibición de habilidad superior y dominación absoluta estaba por ocurrir en una pelea que la mayoría de la gente consideraba un simple calentamiento. Cuando Ricardo López entró al ring, su rostro mostraba esa calma característica que había aterrorizado a 49 oponentes anteriores. No había bravuconería, no había showmanship exagerado, solo la serenidad absoluta de un hombre que conocía su oficio a la perfección. Pesaba exactamente 108 libras. El límite exacto de la división. Su equipo de esquina era mínimo, eficiente, sin el circo que a veces acompaña a las grandes estrellas. López nunca necesitó de eso. Su trabajo hablaba por sí solo. En la esquina opuesta, Ratanapol Sor Vorapin también marcó 108 libras en la báscula. El tailandés lucía en excelente condición física, pero había algo en sus ojos, algo que los veteranos del boxeo podían reconocer. La mezcla de determinación y la sombra de la duda que viene de haber fallado antes en este mismo escenario. Vorapin sabía que esta probablemente era su última oportunidad real de convertirse en campeón mundial en una segunda división de peso. A sus 27 años, el tiempo también comenzaba a correr en su contra. El árbitro asignado para la pelea era Richard Steele, uno de los referís más respetados y experimentados en la historia del boxeo. Steele había arbitrado algunas de las peleas más importantes de la década de los 90, y su presencia indicaba que, a pesar de ser parte del undercard, esta era considerada una pelea importante. Los tres jueces al lado del ring eran Jerry Roth, Art Lurie y Dave McCullough, todos con experiencia probada en peleas de campeonato mundial. El título en juego era el Campeonato Mundial de Peso Mosca Ligero de la Federación Internacional de Boxeo, el FIB, uno de los 4 grandes títulos del boxeo mundial. López estaba haciendo su defensa número 23 de un título mundial, un número que lo colocaba entre los más grandes defensores de títulos en la historia del deporte, al nivel de leyendas como Joe Louis. Sonó la campana para el primer round, y lo que sucedió en los siguientes 3 minutos estableció el tono de toda la pelea. Ricardo López salió de su esquina sin prisa pero sin pausa, moviéndose con ese trabajo de pies impecable que era su sello distintivo. No era el peleador más emocionante de ver para el fanático casual. López no lanzaba combinaciones espectaculares de 8 golpes, ni buscaba el knockout desde el primer segundo. Su belleza estaba en la economía de movimiento, en la precisión quirúrgica, en hacer que el boxeo se viera fácil cuando todos los que habían intentado hacerlo sabían lo imposiblemente difícil que era. Vorapin, por su parte, salió con la estrategia que cualquier peleador más pequeño tendría contra un técnico superior. Intentar cerrar la distancia, trabajar en corta distancia, convertir esto en una pelea de desgaste donde su corazón y su voluntad pudieran ser factores determinantes. Pero López no estaba dispuesto a permitir eso ni por un segundo. El mexicano controló el centro del ring de inmediato, estableciendo su jab como si estuviera plantando una bandera en territorio conquistado. Cada vez que Vorapin intentaba entrar,
López lo recibía con un jab directo que lo detenía en seco, seguido de combinaciones rápidas que llegaban y se retiraban antes de que el tailandés pudiera siquiera pensar en responder. Era como ver a un maestro de ajedrez jugando contra un aficionado talentoso. No importaba cuánto se esforzara Vorapin, López ya había anticipado 3 movimientos adelante. Cuando el tailandés intentaba lanzar sus propias combinaciones, se encontraba golpeando aire porque López ya no estaba ahí y un segundo después sentía el castigo de los contragolpes. El primer round fue una clase magistral de control de distancia y timing. Vorapin era valiente sin duda, pero la valentía sin la habilidad para implementarla solo te lleva hasta cierto punto contra un virtuoso como Ricardo López. Al finalizar el primer round, los 3 jueces le dieron el asalto a López con puntuaciones de 10-9 en sus tarjetas. En la esquina de Vorapin, su equipo trabajaba frenéticamente, dándole instrucciones en tailandés, tratando de encontrar una manera de penetrar la defensa impenetrable del mexicano. Le decían que tenía que arriesgar más, que tenía que presionar, que no podía ganar esta pelea siendo cauteloso. Pero ahí estaba el dilema mortal. Si eres cauteloso contra López, te gana fácilmente a los puntos. Si te abres y arriesgas, te expones a su poder de contragolpe devastador. Era una trampa perfecta, una paradoja sin solución. En la esquina de López, la conversación era mucho más simple. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Él va a desesperarse y ahí lo agarramos. El segundo round comenzó y Vorapin, siguiendo las instrucciones de su esquina, efectivamente comenzó a presionar más. Intentaba cortarle el ring a López, forzarlo hacia las cuerdas, crear situaciones de intercambio donde pudiera aterrizar sus propios golpes, y por momentos parecía tener algo de éxito. Logró conectar algunos golpes al cuerpo que hicieron que la multitud reaccionara con un murmullo de aprobación. Pero López, con esa inteligencia de ring que solo viene de cientos de rounds de experiencia, absorbía los golpes, los bloqueaba con los codos, los hacía rebotar en sus defensas y luego respondía con precisión quirúrgica. Un uppercut aquí, un gancho de izquierda allá, un jab que abría la guardia de Vorapin y preparaba el terreno para el golpe de poder que vendría después. El tailandés estaba siendo sistemáticamente desarmado, como un reloj siendo desmontado pieza por un relojero experto. A mitad del segundo round sucedió algo que hizo que los conocedores en la multitud se enderezaran en sus asientos. López conectó una combinación de 3 golpes, jab recto gancho de izquierda, que hizo tambalear ligeramente a Vorapin. No fue suficiente para derribarlo, ni siquiera para hacer que Richard Steele considerara dar un conteo de protección, pero fue suficiente para que quedara claro que el final podría estar cerca. Vorapin demostró su temple de ex campeón mundial al recuperarse rápidamente, pero el daño ya estaba hecho, no tanto físicamente como psicológicamente. Ahora sabía, si es que alguna duda le quedaba, que no solo estaba perdiendo la pelea, sino que estaba en peligro real de ser noqueado. Al finalizar el segundo asalto, los 3 jueces nuevamente le dieron el round a López, esta vez con uno de ellos dándole una puntuación de 10-8, reflejando la dominación más severa. Las tarjetas ahora leían 20-18 en favor del campeón en las 3 tarjetas oficiales. En el minuto de descanso antes del tercer round, en la esquina de Vorapin, había una especie de urgencia desesperada. Sabían que su peleador necesitaba algo grande, algo dramático, algo que cambiara completamente la narrativa de la pelea. Le gritaban que esta era su oportunidad, que tenía que dejarlo todo en ese round, que no podía permitir que López lo dominara por otros 10 rounds. Vorapin asentía, escuchaba, pero había una resignación creciente en sus ojos. Él sabía lo que probablemente su esquina no quería admitir, que estaba en el ring con alguien que simplemente estaba en otro nivel. Esto no era como pelear contra los retadores que había enfrentado en sus días de campeón minimosca. Esto era enfrentar a uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo, un hombre que había convertido el boxeo en una ciencia exacta. Sonó la campana para el tercer round, y Vorapin salió de su esquina como un hombre con una misión suicida. Sabía que necesitaba el knockout, o al menos dañar seriamente a López para tener alguna esperanza. Así que salió lanzando golpes con abandono, presionando hacia adelante sin la precaución que había mostrado en los primeros 2 rounds, y por unos 30 segundos pareció funcionar. Conectó algunos golpes al cuerpo de López, forzó al mexicano a retroceder hacia las cuerdas, generó algo de intercambio. La multitud, que hasta ese momento había estado más enfocada en calentar para la pelea principal, comenzó a prestar atención. Tal vez, solo tal vez, el tailandés tenía una oportunidad después de todo. Pero entonces,
Ricardo López hizo lo que los grandes campeones hacen: ajustó, adaptó y ejecutó. Con Vorapin sobreextendido en su presión, López vio la apertura que había estado esperando. El tailandés lanzó un gancho de izquierda que López esquivó con un movimiento mínimo de cabeza, y en ese preciso instante, con Vorapin completamente fuera de balance, López lanzó un uppercut de izquierda que viajó aproximadamente 6 pulgadas pero aterrizó con la fuerza de un trueno. El golpe conectó perfectamente en la barbilla de Vorapin, y el efecto fue instantáneo y devastador. Las piernas del tailandés se doblaron, sus ojos se vidriaron por una fracción de segundo, y aunque no cayó al piso, quedó completamente vulnerable, tambaleándose contra las cuerdas sin saber realmente dónde estaba. Ricardo Steele, con su experiencia de décadas arbitrando, inmediatamente se acercó para observar de cerca, listo para intervenir si era necesario. Pero López no esperó a que el árbitro decidiera. Había sentido el golpe aterrizar, sabía exactamente el daño que había causado, y como el finalizador implacable que era, se movió para concluir su trabajo. Lo que siguió fue una exhibición de poder controlado que bordeaba lo artístico. López desató una combinación de golpes que era brutal en su eficiencia. Jab para mantener a Vorapin en posición, recto de derecha que atravesó su guardia debilitada, gancho de izquierda al cuerpo que le robó el aire de los pulmones, uppercut de derecha que hizo que su cabeza se moviera hacia atrás violentamente, y finalmente otra combinación de ganchos de ambas manos que aterrizaban con precisión mecánica. Vorapin intentaba defenderse. Sus manos subían instintivamente para bloquear, pero era como intentar detener una inundación con las manos desnudas. Richard Steele había visto suficiente. Después de observar a Vorapin absorber aproximadamente 10 golpes limpios sin responder efectivamente, el árbitro veterano saltó entre los dos peleadores, envolviendo a Vorapin con sus brazos y señalando que la pelea había terminado. El reloj marcaba 2 minutos y 11 segundos del tercer round. Ricardo López había defendido exitosamente su título mundial por 23ª vez, había mejorado su récord a 50 victorias, 0 derrotas y un empate, y lo había hecho de la manera que siempre lo hacía, con una dominación tan completa que hacía que se viera fácil. Vorapin, por su parte, había demostrado coraje al enfrentar a uno de los mejores, pero coraje sin la habilidad correspondiente solo te compra un boleto de primera fila para ver tu propia derrota. La multitud aplaudió con respeto, aunque no con la euforia salvaje que vendría más tarde cuando Trinidad y Vargas se destrozarían mutuamente durante 12 rounds. Pero los que entendían lo que acababan de presenciar, los verdaderos estudiantes del boxeo, sabían que habían visto algo especial, una ejecución perfecta, una demostración de cómo el boxeo, cuando se practica al más alto nivel, se convierte en una forma de arte. Ricardo López levantó los brazos con esa humildad característica que lo había acompañado durante toda su carrera, mientras Ratanapol Sor Vorapin, aturdido pero consciente, se retiraba a su esquina sabiendo que había dado lo mejor que tenía, pero que simplemente no fue suficiente contra un gigante de las 108 libras. Y así, en menos de 10 minutos de acción real, se escribió otro capítulo en la leyenda de Finito López, el hombre que nunca perdió, el mexicano perfecto que convirtió la perfección técnica en un estilo de vida y demostró una vez más por qué algunos lo consideraban el mejor boxeador libra por libra que jamás había existido. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.